Déjeme saludar al maestro Paco Cruz, que ya llegó también Jaime Hernández, el maestro Jaime Hernández, el maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, Las Damas del Poder, primero, García Luna, El Señor de la Muerte, el anterior, Tierra Narca, vámonos más atrás con los años, y La Guerra que nos ocultan de hace más de 10, para que empiece a buscar los libros del maestro Paco Cruz, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Y déjame saludar. Fíjate, lo voy a anotar como un récord histórico. Se levantó Jaime Hernández tan temprano. Seguramente Brian Berto lo despertó. Lo despertó ahí, pero... eh, Fue culpa mía. Tú tienes esperando con un buen rato, razón, mira. tienes un rato esperando y yo no había subido tu imagen, Paco. Discúlpame. No, nos Pero alcanzó, Hoy, hoy, Jaime. hoy estaba yo desde las 4:30 Ah. aquí, presente. ni él se la creyó, Vicente, mira, ni él se la creyó. Pero déjame presentarlo como se merece, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, décadas en el periodismo también, el maestro Jaime Hernández, conductor, fundador de No Apto para Cínicos, que se transmite en YouTube, así se llama su canal, No Apto para Cínicos, a las 2 de la tarde de lunes a viernes. Apoyemos, amor con amor se paga, así como le pido que compre los libros del maestro Paco Cruz. Apoyemos a Jaime con los superchats, con las suscripciones. Gran amigo también de Sin Censura. Jaime, me da gusto que hayas estado aquí desde las 4:30 de la mañana. Discúlpame por subir tan tarde a los maestros el día de hoy. Oye, no seas envidioso, ya deja de meterte con el teacher. Pobrecito, ya le falta poco, ya no, pero ¿sabes qué? A mí, francamente, desde ayer estaba yo pensando en este tema de Luisa María Alcalde y toda esta gente que le dan oxígeno, le vuelven a dar oxígeno a López Dóriga. Y claro, solamente puedo explicarme esta decisión de Morena de acudir y tocarle y besarle el anillo a Monseñor López Dóriga, es porque lo que quieren es ampliar su base, ¿no? Pero creo que es el camino equivocado, porque aunque los escuchen a través de López Dóriga, la gente que escucha a López Dóriga no se va a afiliar, no va a crear más simpatías hacia Morena. Sospecho que esta es la intención. Pero esa es mi opinión muy personal, muy personal. Yo en lo personal no quiero entrevistas con líderes de Morena, no creo. ¿Por qué? Porque cuando entrevistas, no sé si te diste cuenta esta entrevista con Luisa María Alcalde, López Dóriga, sabes, muy comedido, o sea, nada de este crítico feroz, no, muy comedido. Sí, ustedes avanzaron, ¿cómo es posible en el puerto de Veracruz que ha sido conservador? Ah, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? Explíqueme usted, ¿no? Yo para hacer esas jaladas, francamente, yo no quisiera entrevistar a Luisa María Alcalde. No, porque yo creo que nuestra labor no es la de estar ahí al contentillo. Nosotros somos periodistas serios que lanzamos preguntas duras y quizá por eso, pues nos tienen ahí en los márgenes, pero, yo creo que lo que mucha gente está consciente de que es precisamente en estos espacios de sin censura, contigo, con el maestro Paco Cruz, en No Apto para Cínicos, donde está la crítica y la crítica sana. Y la crítica yo no lo voy a dejar, como tampoco el maestro Paco Cruz, como tú tampoco. Así es que se sigan regodeando ellos en sus entrevistas con López Dóriga. Yo pregunto, conociendo a López Dóriga, conociendo a López Dóriga, no se vayan a enojar en Morena. ¿Cuánto costó? Mi querido Paco, a ver, éntrele, maestro. Hay varias cositas que van quedando ahí sobre la mesa para darle con Tokio. sí, Vicente, sí, otra vez buenos días. Jaime, buenos días. Mira, Vicente, el problema, Jaime tiene un buen punto de vista. Están obsesionados con López Dóriga, quizá una parte para atraer la audiencia de López Dóriga. No la van a traer nunca, jamás. Es una audiencia de derecha, es una audiencia que detesta a Morena, verdaderamente, la detesta,
la audiencia de Joaquín López Dóriga es la misma o similar a la de Carlos Alarraqui, a la de Carlos Loret de Mola, este, a, a la de Sergio Sarmiento, la de Reforma. Esa es la audiencia de López Dóriga y no van a cambiar, no hoy, nunca. Son priistas, panistas, conservadores y ultraconservadores. Ese priismo que nace con Miguel de la Madrid y que en realidad es un priismo de derecha. Así que no es atractivo para Morena. Pero por otro lado, la verdad es que Luisa María Alcalde, lo hemos dicho aquí, el mismo Andrés Manuel López Beltrán, no aprendieron nada de Andrés Manuel López Obrador, no aprendieron nada de 2018, no aprendieron nada de 2024, nada aprendieron. ¿Cómo ganó Andrés Manuel López Obrador las elecciones si tenía a toda esa prensa encabezada por López Dóriga y algunos como él? ¿Por qué ganó? No ganó por esa prensa López Obrador. Su gobierno no se sostuvo por esa prensa. Su gobierno se sostuvo por los youtubers, ¿sí? Por ese nuevo periodismo que descubrió Andrés Manuel, no lo descubrió él, pero quiero decir, descubrió de pronto que tenía mucho mayor presencia, mucha mayor influencia que los periódicos y los periodistas viejos. Quizá que ellos tienen seguidores, yo digo, mira, por millones, pero no incluyen en nada. Y eso lo descubrió muy pronto Andrés Manuel López Obrador. Y sus 6 años así fueron. La prioridad fueron aquellos comunicadores, incluidos nosotros, me hablo, aunque yo nunca fui, nunca, te debo decir, alguna vez me invitó a un par de cosas, nunca fui, está mi hermano testigo que le dijo personalmente, este, nunca fui, pero descubrió este otro periodismo que se hace en periodismo independiente y siguió por ahí. Y en 2024 era lo mismo, la misma historia, toda esa vieja prensa, chayotera, con mucha razón la llamaba el presidente López Obrador. Bueno, el chayo existe antes, pero la llamaba chayotera. Tiene razón el presidente López Obrador. ¿Y qué pasó con Morena? Se fue otra vez con la comunicación alterna, la comunicación independiente. Ganaron en el 24. ¿Por qué ganaron? Gracias a Joaquín López Dóriga, gracias a Sergio Sarmiento, gracias a Raimundo Riva Palacio, a, a Carlos Loret de Mola, a Larraqui. No, Morena ganó, pero mira, en el Senado arrasó. Tendríamos 2 senadores de oposición si no tuviéramos esa aberración que se llama representación proporcional o primera minoría. Y en la Cámara de Diputados sería lo mismo. ¿Por qué ganó? Gracias a la comunicación que se hace al periodismo, que se hace a través de los canales YouTube, o de los youtuberos, incluidos tú, Jaime y yo. Gracias a eso, pero Luisa María Alcalde de Luján no aprendió nada. Nada, verdaderamente ya, no es que tenga un día como dirigente nacional de Morena, ¿sí? Le surge el reconocimiento de López Dóriga, de Raimundo Riva Palacio, le surge el reconocimiento chayotero, ese reconocimiento que cuesta, y Luisa María Alcalde de Luján lo que no sabe es que nunca lo va a tener. Ese grupo de periodistas es un grupo de mercenarios, compuesto de mercenarios. Ellos trabajan o informan al mejor postor. Y así va a ser, pero pues finalmente es Luisa María Alcalde Luján, puede intentar tener un reconocimiento que no le van a dar, van a dar porque a la primera que llegue un precio mayor del PRI, del PAN o de los empresarios para pegarle a Morena, le van a pegar. Le van a pegar, tú lo sabes, Jaime y yo lo hemos vivido toda la vida, tú también, así que no han aprendido nada, qué pena, qué lástima que le surge el reconocimiento de esa vieja prensa chayotera, algo de lo que aprendió muy bien el presidente López Obrador desde antes del principio de su mandato, y la prioridad siempre estaba con la gente que iba a hacer llegar su mensaje a donde él quería que llegara. Así que si Luisa María Alcalde Luján y la cúpula de Morena están pensando que la vieja prensa los va a reconocer un día, no, mira, el día que reciban 50 pesos más de un empresario del PRI o del PAN, les van a dar una paltada, sálvase a la parte, como dicen en mi pueblo, Vicente y Jaime. Bueno, algunas cositas para ir dejando en la mesa para comentarlo con Jaime, con Paco. Dinamarca.
Dinamarca retira las pensiones vitalicias de sus políticos. Ay, Diosito, con razón les duele tanto cuando el presidente, bueno, cuando hablaba de convertirnos algo así como en Dinamarca. Recibirán los beneficios de la pensión legal como el resto de los ciudadanos y tendrán que destinar el 18.07% de su salario mensual al fondo de retiro estatal. Bueno, a ver, también hay declaraciones, no sé si ya tenga Ceci las declaraciones de Chayito Robles, que anda muy activa, la señora que estuvo en la Sedatu y que fue investigada por la estafa maestra y casi como a Raúl Salinas de Gortari le vamos a tener que ofrecer una disculpa porque ella era una blanca palomita que volaba por los aires y nosotros fuimos muy mal pensados. ¿Qué dice Chayo Robles de la elección judicial, Ceci? Muchísimas gracias a todos los que vieron el programa de Dos Generaciones que tuve el gusto de compartir con Carlos Alarraqui, con Ulises Ruiz y con José Antonio Crespo. Gracias por sus comentarios y vamos a la resistencia porque tenemos que rescatar a nuestro México querido. Muchas gracias a todas y a todos. Vamos a la resistencia, dice esta señora. Y bueno, ya que mencionaba Ulises Ruiz, el exgobernador priista de Oaxaca, fíjense nada más, esto me parece hasta advertencia. Dice con Alarraqui, México es un país que se incendia muy fácil. ¿Cuántas veces me han dicho aquí en el chat, piensa mal y acertarás? A ver, ¿qué dijo Ceci? Yo estoy convencido de que los cambios que se hicieron en el pasado fueron la presión de la oposición. Claro. En un país que se incendia muy fácil. No era tan sencillo imponerse. Lo que pasa es que no estamos haciendo el trabajo nosotros. Cuando ellos vean que hay una organización, que hay una oposición, que tienes buenas candidaturas que tienes que construir desde ya, porque van al 27, desde hoy los puedes construir para que juntos se construyan los partidos, ¿sí? No van a poder hacer el fraude. Tienen a la Tadei, esto ya lo sabemos, es una empleada de Durazo. Sí. Pues su hijo trabaja ahí, ellos que hablan del nepotismo y que no sé cuánto. Pero está toda su familia. Pero cuando salen las casillas al funcionario. Pero teníamos a Bartlett y peleamos contra él, claro, ¿no? Y llegan las boletas a la casilla, pues lo primero que tienes que hacer es visitar al presidente a ver si la recibió y las recibió completas. Y de ahí, de esa recepción al día de la elección, depende de nosotros. Pues depende hay que tomar muy en cuenta, yo creo, Ulises, la experiencia de... El comentario misógino, porque es un comentario misógino. Si lo digo yo, me caen encima, ¿no? El comentario misógino de Ulises Ruiz es empleada de Durazo, en referencia a Guadalupe Tadei Zavala, la consejera presidenta del INE. Pero bueno, ¿qué dice Guadalupe Tadei sobre los votos? Esto me parece relevante también, las declaraciones de la consejera presidenta del INE. Échalos, Ceci. Y sobre las críticas a los que resultaron, a nosotros nos toca, Claudia, entregarle las cuentas a México de lo que estamos contabilizando en cada uno de los 300 distritos. Ese es el cómputo y esas son las cifras que vamos a estar proporcionando. Si fueron coincidentes o no fueron coincidentes, pues yo creo que todos tenemos la posibilidad de revisar tanta variedad de opciones que había en lo público para emitir nuestro voto y constatar si eso es así, porque hubo de todo tipo de opiniones para que todos los que fuéramos a votar las tomáramos en cuenta, estas denominadas acordeones. Nosotros estamos dando cuenta de lo que en la urna se depositó por parte de los ciudadanos. El análisis ese vendrá después, estoy segura. Vamos a contar los votos, dice Guadalupe Tadei, y que el análisis de si los que estaban en el acordeón que se distribuyó masivamente son los que ganaron, ese análisis que se haga después, dice la consejera presidenta del INE. Mi querido Jaime, escucho tus comentarios. Dos cosas.
en el primer caso de Rosario Robles, estas declaraciones, ¿cómo se ha convertido el canal de Carlos Alarraqui en el club de los abandonados, de los derrotados, donde todos destilan todos los días sus amarguras, ¿no? Sus malas querencias. Fíjate que yo creo que la oposición en México todavía no entiende que para reciclarse ante los ciudadanos, para volver a presentarse ante los ciudadanos como una opción creíble, deseable, ilusionante, tienen que hacer su travesía por el desierto. No creo que hayan todavía, no les ha caído el 20, tienen que hacer una travesía por el desierto, entendido por travesía por el desierto, tienen que iniciar un proceso de autocrítica, tienen que realmente revisar sus plataformas de gobierno, de propuestas, tienen que realmente hacer protagonizar un mea culpa, cosa que no creo que lo vayan a hacer, diciendo nos equivocamos, la cagamos, pero desafortunadamente ellos creen que no es necesaria esa travesía por el desierto. Ellos creen que su base es suficiente para seguir ampliando y creen que los errores de Morena van a abonar el terreno para volver al poder, ¿no? Cosa que si Morena sigue actuando y equivocando, metiendo la pata, les va a facilitar la tarea, pero no ha habido un proceso de autocrítica, de reflexión en serio, con una mujer tan desvergonzada como Rosario Robles, que es increíble la suerte que ha tenido Rosario Robles después de toda la robadera que se hizo con la estafa maestra. Y claro, aquí contó con la protección, el arropamiento de magistrados de la Suprema Corte. De otro lado, yo creo que también es importante entender que en México estamos todavía en una fase de experimento. Y yo creo que eso es lo que tiene que tener muy presente la 4T. La 4T cree que ya llegó para administrar el poder y que larga vida, pues no. Yo creo que un movimiento que ha prometido tanto, que ha prometido ser honesto, que ha prometido ser crítico, que no quiere repetir los errores del pasado, es decir, el triunfo de Morena está significando en muchos sentidos el triunfo de ciertas tribus. Se reparten el poder entre ellos, se benefician entre ellos y la gente detecta eso y se da cuenta. Yo por eso creo que la labor de los programas de los youtuberos va a seguir siendo fundamental. Y creo que deberíamos estar conscientes de que esta labor de crítica es hoy más importante que nunca, porque yo estoy viendo cómo Morena está dejando caer el balón en muchas cosas. La última fue el tema de estos acordeones, que si bien no puede atribuirse todo el mérito de la victoria a la gente que ha salido para formar parte de la Suprema Corte, también es cierto que sí que hubo mano negra ahí que obstaculizó la llegada de magistrados o de abogados como Isaac de Paz o César Gutiérrez Priego, ¿no? Eso tampoco lo podemos olvidar. Así es que yo creo que tenemos todavía una labor muy importante que realizar, querido Vicente. Y, nuestra labor no ha terminado. Algunos creyeron que la labor de los youtubers era tanto como algunos creyeron que era fácil utilizar a los youtuberos, utilizarlos como un Kleenex. Ya los utilizamos, ya los tiramos. No, nosotros no somos Kleenex, no somos fáciles de destruir. ¿Por qué? Pues porque nosotros vamos más allá de intereses de partido, de intereses de grupo y de intereses de tribu. Fíjate que estaba leyendo la columna de Riva Palacio y no sé si ustedes perciben también ya una campaña racista contra Hugo Aguilar Ortiz, el hombre
indígena que gana la mayor cantidad de votos este pasado domingo. Un hombre cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, el abogado de muchas de las consultas de las obras más importantes del sexenio pasado. Así como le advertí a la presidenta Claudia Sheinbaum de que se venía una campaña misógina en su contra, así veo una campaña grosera, racista contra Aguilar. Fíjese lo que escribe Raimundo Rivapalacio. Aguilar Ortiz es parte del primer acto del engaño judicial. Dijo que es indígena, pero es mestizo. Afirmó que fue asesor del EZLN, pero los asesores del movimiento ya lo desmintieron. Nadie encuentra tampoco su título de maestro, un grado que dijo tener. El abogado está en el umbral de dirigir la corte durante los próximos 2 años, a la que habrá llegado con mentiras y fraudes. Y yo creo que fue un error, incluso desde el movimiento, de compararlo con Benito Juárez por el origen indígena, humilde, y que en su momento también Juárez presidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero veo esta situación en redes sociales grosera, de racismo, de clasismo, contra, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, será el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque aquí están los datos, ya con la totalidad de las actas computadas. Mi querido Paco, escucho tus reflexiones, tus comentarios. Vicente, fíjate, Jaime, yo me preguntaba esta mañana cómo lidiará la oposición más racista con el virtual ministro Hugo Aguilar. ¿Cómo lidiarán con él los magnates xenófobos como Salinas? ¿Cómo lidiará la prensa más clasista, más racista, más chayotera, más mercenaria, con un personaje como Hugo Aguilar? Pues así van a lidiar con él, con toda la xenofobia del mundo, van a tratar para él lo que representa Hugo Aguilar Ortiz, no un abogado mixteco de Oaxaca, tampoco representa que haya recibido 5 millones de votos, representa para él el enemigo a golpear. Sí, no les importa, porque además está documentado que haya sido parte del Congreso Nacional Indígena y del cuerpo de asesores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y lo aclaró en los diálogos de San Andrés Larraín. Sí, hasta allá se Paco, puede. Sí. Paco, pero esa oposición que nos quiso meter, con mucho respeto lo voy a decir, entre ceja y ceja, a Xóchitl Gálvez como una mujer con orígenes indígenas, que de lo que nos deberíamos de sentir orgullosos, ¿por qué están denostando ahora a un indígena como Hugo Aguilar? Pues queda claro que no forma parte de su grupo político ni de sus visiones, pues, para que la gente lo entienda así brutalmente, pues. Perdóname por la interrupción, Paco. No, Vicente, es que es eso. Yo te decía, ¿qué están viendo? Están viendo a un enemigo, están viendo a un hombre que los derrotó y que va a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están viendo a la 4T, están viendo a quién pegarle, están viendo que ya se les va el negocio también del Poder Judicial Federal. El Poder Judicial, ahí están los documentos, también es un negocio para ellos, Vicente. Entonces, si la extrema derecha, el PRI y el PAN están perdiendo su último bastión o el último bastión del neoliberalismo y ya se les acabó el 20, los periodistas están viendo el negocio que también ya se les acabó. Desde la Suprema Corte también salía dinero para los periodistas. Cada poder les daba dinero y se les acabó, así que lo van a ver como enemigo, lo van a ver como enemigo. Y mira, yo quiero hacer una aclaración, que para la historia, no solo Hugo Aguilar Ortiz va a ser el segundo indígena, no, va a ser el tercero. Hay que aclararlo para la historia, ¿sí?
porque ahí en ese costal tenemos que meter ciertamente a Benito Juárez, pero también a Ignacio Ramírez, el nigromante, quien fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1977 y 1879. Era un mestizo, sí, pero de ascendencia directa indígena, y debo aclararlo porque además conozco su historia hace como 50,000 años. Fue hijo de José Lino Ramírez y de Ana María Guadalupe Sinforosa Calzada. Eran mestizos, sí, pero de orígenes y de raíces indígenas. Así que Hugo Aguilar, a quien he seguido hace mucho tiempo, no va a ser el segundo ministro de la Suprema Corte de ascendencia indígena, va a ser el tercero. Y hay que darle su lugar al nigromante, que merece un lugar en la historia de este país. Pero bueno, eso mismo, Vicente, Jaime, va a ser una carga pesadísima para Hugo Aguilar. Va a ser una locura. ¿Cómo, cómo va a lidiar Hugo Aguilar a Ortiz con la herencia de Benito Juárez? Porque se le va a cargar, ¿sí? Ahora lo van a denostar y lo van a golpear, lo van a ofender. Él tendrá que aguantar y sabrá cómo hacerlo. Saben qué camisa de 11 varas se metió. Pero la cuestión es, ¿cómo vas a lidiar con la historia cuando tienes a dos hombres que son parte de los héroes de este país? Benito Juárez, el nigromante. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a impulsar políticas que te hagan? Y eso debo decirlo, porque él debe tenerlo claro, debe tenerlo. No va a enfrentar solo a este pueblo, que está hambriento de justicia, necesitado de justicia. Va a enfrentar a la historia, y eso verdaderamente debe ser, para mí, digo, debe ser una carga pesada, saber que tienes ahí arriba a Benito Juárez, saber que tienes ahí arriba a el nigromante, y que ahorita no se lo van a recordar, ahora lo van a denostar, van a decir, no, pues todo lo que dicen como Raimundo Riva Palacio. Pero mañana, dentro de 12 años o 15, cuando termine todo esto y se vea la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a estar en esos, para bien o para mal, entre Juárez, entre el nigromante, y puede ser su sepultura histórica, o puede ser, depende el papel que haga, puede quedar entre estos dos hombres que son parte de la historia de este país, Vicente. Así que Hugo, Hugo Aguilar va a representar un hecho histórico para bien o para mal, y va a consolidar la inclusión indígena en uno de los cargos más altos que tiene este país. Es el equivalente del poder, del poder ejecutivo, del poder legislativo, y la inclusión de un indígena nos va a marcar si debemos seguir por ese camino. Esa es la responsabilidad histórica de Hugo Aguilar Ortiz. Va a llevar sobre los hombros, si vamos a tener una justicia más plural, más cercana, más representativa a la diversidad cultural y social de México. Así que tiene un reto mayúsculo, lo que está haciendo, lo que hacen personajes como Raimundo Riva Palacio, y lo van a hacer mañana otros periodistas, eso va a ser menos, Vicente. Esos van a ser golpes que como político tendrá que lidiar. Pero después de los resultados que ya se dan a conocer y en los que alcanza la mayor votación de las elecciones del domingo pasado, no va a ser un ciudadano más. Por más que nosotros digamos, por más que no vaya a usar toga, por más que no vaya a usar una super mega camioneta de lujo blindada, por más que vaya a usar el atuendo, algún atuendo originario de Mixteco, de Oaxaca, seguramente él es mixteco, por más que lo haga, eso no va a contar para la historia. Para la historia va a contar el trabajo que haga como ministro presidente y luego como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para mí, Juárez y el nigromante son cargas bien pesadas a Vicente y Jaime. Bueno, para muchos, a pesar de las campañas y de todo, para muchos está el compromiso de darle seguimiento a quienes sí llegarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debo de reconocer también a los que no han llegado, o al menos de acuerdo a
el conteo de la autoridad. Ayer estaba viendo una entrevista de Federico Anaya, entrevistado por Julio Astillero, hay que decirlo, al César lo que es del César. Muy bien, muy bien, Federico Anaya. Veo también, y lo voy a decir con mucho respeto para todos, críticas que me parecen injustas al doctor Isaac de Paz González, quien podría, no lo sé, no he platicado con él, tomar este camino de la impugnación. Quedó muy cerquita al cuarto lugar, al conocido como el ministro Chicharrones, el que sería ministro del gobernador de Chiapas, así lo expuso en su momento Luis Guillermo Hernández, pero que cada quien decida en libertad si impugna o no, acepta o no. Aquí reconocimos también el mensaje de César Gutiérrez Priego aceptando los resultados, pero sí quiero decir que veo una campaña feroz, una reacción feroz contra Isaac de Paz González, que a pesar de que en su momento aparecía en segundo lugar, después en tercero, después en cuarto, terminó en quinto, mantuvo una crítica de lo que él consideraba se necesita mejorar de este proceso. Me parece de muy mala entraña que digan, yo voté por ti, pero porque estás haciendo este berrinche, me da lástima que vas a echar por la borda el capital que has ganado. Pues si tiene la libertad y tiene cómo probar las razones por las que lo van a llevar a impugnar, no lo sé, insisto, pues adelante. Pues si estamos en democracia, si hay un camino legal y tiene con qué respaldar, que lo siga. Bueno, esa es mi opinión, pero hay que reconocer las palabras eh, de precisamente los que no llegan y los que llegan, obviamente, porque ya veía otro videíto de Arístides Rodrigo Guerrero. Federico Anaya, esto le dice a Julio Astillero. Es que si bien nos iba, íbamos a tener 32 o 33 conclaves y 32 o 33 listas. Y yo creo que a la mitad del camino ya había como 32,000 acordeones, listas y más. Y hay un intento efectivamente de tratar de uniformar las cosas, pero incluso en ese intento, si lo empezamos a revisar con atención en redes sociales, vas a encontrar, Julio, que había varios acordeones que venían de arriba hacia abajo. Yo le recomiendo a la gente que vaya a ver los resultados de la elección. Ahorita tenemos ya completa, bien clara, la de ministras y ministros de la Corte. Y ahí lo que se nota muy claramente es que hubo una dispersión de votos entre las 9 posiciones que tenían que llenarse. Hay un punto, por ejemplo, en el que se desprenden mucho las 3 ministras que estaban buscando mantenerse en la Corte, que ya estaban ahí, y en el otro lado, donde no había nadie buscando reelegirse, Hugo Aguilar Ortiz. En esos casos tú tienes un gran total que ya ronda los 5 millones de votos. Pero una vez que pasas esos que tienen mucho, que yo me lo explico, el de las ministras, por el hándicap favorable que tienen quienes están ahí, son muy conocidas, etc. Pero si tú y cualquiera que se meta a ver los resultados van a ver cómo después de eso se vuelven bastante uniformes los resultados electorales. Yo, por ejemplo, estoy en el 6º lugar, hasta donde la última vez que chequé, y tengo 2.3 millones de votos. Algo así como 150,000 abajo del 5º lugar. Isaac de Paz, que tampoco entra a la Corte porque entraba hasta el número 4. Pero Isaac de Paz está muy poquitos votos abajo del 4º que sí entró. Y esto ya es una tendencia desde el número 3. El número 2 tiene un poquito más de ventaja. A lo que voy es a esto. Es evidente que hubo acordeones que venían de arriba a abajo, y yo tengo la impresión fuerte que hubo acordeones que también iban de abajo a arriba.
Organizaciones populares, específicamente en regiones, estuvieron haciendo, no persona por persona, sino a nivel de organización, lo que dijo Marta Olivia. Y lo que tenemos como resultado es la confrontación de esas dos cosas. Ya expliqué cómo veo yo el voto de las 3 ministras que buscaron mantenerse. En el caso de Hugo, creo que lo que ocurre ahí es que Hugo es un consenso entre acordeones que vienen de arriba abajo y acordeones que vienen de abajo arriba. Y una de las cosas que me interesa mucho empezar a investigar ahora con las pistas de redes sociales es cómo a derechas la gente dice, bueno, ¿y quién es ese Hugo? Es evidente que no tienen idea. Y encontré un texto ahí triste y feo de algún comentarista oaxaqueño donde le echa la culpa a Hugo de todas las cosas que han pasado en Oaxaca los últimos 30 años y dice que es una criatura de Eladio Ramírez. Yo nada más le puse un mensajito en el WhatsApp a ese individuo diciéndole, tal vez sería bueno que investiguen quién era Floriberto Díaz, el gran filósofo político mije, para entender de dónde viene Hugo y de dónde viene Adelfo Regino y cómo esa lucha no tiene que ver con los priistas de Eladio Ramírez. Es todo lo contrario. Y por eso me parece que lo que tuvimos, Julio, es esta confrontación de acordeones de abajo, acordeones de arriba, y en medio no hay que echar en saco roto lo que dijo Marta Olivia. Tú tienes una buena cantidad de millones de votantes en las clases medias que no están ni en la estructura que obedece a los acordeones de arriba, ni en las organizaciones que crean los acordeones de abajo. Y eso hace todavía más interesante el proceso porque entonces se desperdiga más el voto. En resumen, yo no creo, como si lo piensa Isaac Paz, que aquí haya habido ningún tipo de trampa. Todos los elementos de lo que yo te acabo de decir los conocíamos todos cuando entramos. Y de hecho, la campaña sí importa, como puedes verlo, de quienes en apariencia, nadie sabía cómo sacar encuestas, pero quien en apariencia iba muy adelante al principio, al final de cuentas, no quedó ni siquiera, no en los primeros 4, pero queda en 7º lugar. Entonces, creo que importa el proceso electoral, importó que la gente pues conociera a los candidatos, e importó que la prensa dijera. Ahí están las palabras de Federico Anaya, aceptando los resultados, difiere con la visión de Isaac de Paz, y creo que aquí no podemos castigar a uno o a otro. Creo que tienen el derecho de definir lo que quieran hacer, cada quien desde su visión y desde su trinchera. Esa es mi opinión, y reconozco pues también la altura de Federico Anaya, la altura de César Gutiérrez Priego, y respaldaré lo que decida también el querido doctor Isaac de Paz González. Mi querido Jaime, antes de irnos a la mañanera. Yo creo que Isaac está en su derecho, pero veo complicado esta tarea de desmontar lo que ocurrió el domingo pasado, porque ciertamente quien diseñó la estrategia de las elecciones para favorecer a candidatos de Morena realmente hizo su trabajo, hizo bien su trabajo. Hoy Reforma da una especie de, plantea una hipótesis interesante, señala que al final lo que pesó fue más que nada el voto del sur, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, pesó mucho en las elecciones. Hay muchos ángulos desde donde estudiar lo que ocurrió el pasado domingo. En cualquier caso, va a ser muy difícil hablar de fraude. Hubo sí mucho voto orgánico, como planteaba ayer Norman Pearl. Hubo mucho voto orgánico. Alguien estudió muy bien, pero también es importante decir que sigue habiendo este rescoldo de desilusión y de cabreo entre ciertas bases de Morena que se sienten estafadas porque entienden que lo que pasó el domingo fue simulación, paripeo, y eso que ha denunciado desde hace un buen rato el maestro Paco Cruz, creo que ahí se va a quedar y es algo que difícilmente se va a poder olvidar.
Pero yo creo que, y por cierto, ya el Tribunal de Justicia, de Disciplina, también va camino de convertirse en un bastión de Morena, y lo dejo aquí para que termine de comentar mi querido Paco Cruz, @Jaime Journo, los espero a las 14 horas y luego a las 19 horas con mi querido Paco Cruz y Norman Perl. Claro que sí, maestro. Paco, tus redes sociales también para terminar. Vicente, Jaime, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y mira, nada más, rapidísimo, Isaac de Paz tiene derecho, y así se lo permiten las leyes, a impugnar. Así que no debemos asustarnos por lo que pase, no debemos asustarnos si el doctor Isaac de Paz, que es un hombre muy capaz, un profesional, y nos vemos al rato. Jaime, gracias. Los miércoles normalmente hablamos de, siéntense por favor.